Les quiero presentar a nombre del equipo de MUISA a Olivia Segura. Olivia es socia de asesoría en capital humano y gestión del talento en KPMG México, con más de 20 años de experiencia asesorando a empresas globales. Ella es líder en temas de inclusión y diversidad, forma parte de comités estratégicos tanto a nivel nacional como internacional y encabeza la red de mujeres de KPMG en México y Centroamérica. Su trabajo se enfoca en impulsar el talento, el liderazgo femenino y la transformación del futuro del trabajo. Olivia, muy buenas tardes para todo el equipo de MUISA. Es un honor tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias, muy agradecida con este espacio, Angie. Gracias a Pilar, por supuesto, por haber hecho este espacio para platicar. Y bueno, pues sin más, quisiera entrar al detalle. Sé que ya nos han esperado algunos minutitos quienes llegaron a tiempo y les agradezco mucho también el interés y la paciencia. Este es un estudio que hicimos en 2026, en enero y febrero, con 880 directivas en México y en Centroamérica que se dividen en estos segmentos desde presidencias, vicepresidencias, consejos, comités, direcciones, etcétera. Y bueno, recopilamos hallazgos muy relevantes relacionados con los retos que se están viviendo. Vamos a empezar con los retos que fueron comunes en las ediciones anteriores y que en este año les preguntamos qué estaban haciendo, qué iban a hacer sus organizaciones para atenderlos. El primero de ellos se relaciona con aquella discriminación en los procesos de promoción derivada de estereotipos, de sesgos inconscientes y microagresiones. Y como pueden ver aquí, hicimos tres principales acciones en general. Las empresas en México y Centroamérica, implementar una línea ética, hacer programas de mentoría y patrocinio específicamente para mujeres y transparencia en los indicadores de participación. Esas fueron las tres grandes acciones. En el siguiente slide vamos a ver la segunda gran barrera, que fue la desigualdad para participar en iniciativas de alto impacto. Aquí nuevamente se impulsaron programas de mentoría para mujeres en iniciativas de alto impacto, llámense transformación digital y otras que las empresas están emprendiendo, pero principalmente les diría en la arena de la digitalización. Dos, capacitación específicamente para las mujeres, pero a todos los niveles, ya no solamente a mujeres en la alta dirección, y por otro lado también el reclutamiento femenino, pero a nivel senior, es decir, buscar mujeres que ya traen esta experiencia y que son pues parte ya sea de la competencia o del mercado laboral para incorporarlas en esta empresa y pues darles también ese mensaje de que las mujeres pueden liderar en las empresas, independientemente si fue un crecimiento orgánico dentro de la misma organización o trajeron de fuera a las mujeres. Vamos a continuar en el siguiente slide con el siguiente reto. El siguiente reto era la falta de apertura para colaborar por parte de hombres en estas posiciones. Y aquí se emprendieron tres acciones específicas. Crear comités de diversidad, impartir talleres y entrenamientos en habilidades de comunicación y liderazgo inclusivo. Y tres, brindar transparencia nuevamente sobre los indicadores relacionados con el talento femenino, que es uno de los grandes, yo les diría rezagos que existen en People Analytics, que muchas veces hay el indicador en general, pero no hay un corte por género, es decir, no hay una visibilidad de cuántas mujeres están rotando, cuántas están creciendo, cuántas están teniendo acceso a ciertos programas de liderazgo, de crecimiento acelerado, etcétera. Vamos a nuestro siguiente slide, por favor, para hablar ahora de las barreras que todavía prevalecen este año, pero también de algunos elementos para el éxito. Y nuevamente en 2026 identificamos para acceder tres grandes barreras que se conjuntan con las de permanecer. Número uno está el burnout. Número dos, estamos identificando que no hay planes de sucesión estructurados para que más mujeres lleguen a la alta dirección. Y número tres, la desigualdad de oportunidades permanece precisamente para participar en iniciativas de alto impacto, a pesar de las acciones que se comentaron anteriormente. Para permanecer ahora en estas posiciones, no solamente llegar, sino mantenerse y seguir creciendo, el burnout o el agotamiento ha sido una constante. En primer lugar, es el número uno, tanto en México como en Centroamérica. En número dos, se comparte también esta desigualdad de oportunidades para participar en iniciativas de alto impacto ya estando en la alta dirección.
Y número tres, la competencia extrema, que si lo vemos también alineado al tema de la falta de planes estructurados para llegar a la alta dirección o para seguir creciendo dentro de la alta dirección, pues se conjuga una tormenta perfecta para las mujeres que están en estas posiciones. Ahora, las barreras, ¿cuáles son esos impactos de estas barreras? Esas barreras pues están cobrando una factura y principalmente en la desmotivación, el desinterés, la disminución del sentido de pertenencia y están considerando también cambiar de empresa estas mujeres. Ya es una alerta, yo les diría, para en general todo el talento, si ya identificaron algunas acciones y no les han tomado pues realmente un plan de remediación concreto, con transparencia, con comunicación, el talento podría empezar a sufrir este tipo de síntomas que también están relacionados, como ya lo señalamos aquí, en la salud emocional, están relacionados con una afectación tanto en la salud mental como en la salud emocional. Entonces, ojo, creo que este es un mensaje, un foco de alerta que nos trae este estudio, en particular de mujeres de la alta dirección, pero que el resto del talento no podría estar exento si vive algunas de las barreras que ya comentamos anteriormente. Y bueno, avanzando, vamos a hablar de qué es lo que hizo que las mujeres llegaran a estas posiciones de alta dirección desde su perspectiva. Número uno, la actualización y desarrollo de competencias, es decir, mantenerse actualizadas. Dos, buscar ese balance entre vida-trabajo a pesar del burnout que ya está en este año por primera vez detectando como la principal gran barrera. Y número tres, la confianza personal y la disposición para asumir nuevos retos, nuevos desafíos dentro de las empresas. Estos son los tres grandes hallazgos y también pues sabemos que mucho de esto está en el locus de control interno de cualquier persona, mantenerse actualizada, dedicar ese tiempo hoy que hay tanta disponibilidad pues de programas que las empresas hacen llegar a sus colaboradoras y colaboradores, pero también a través de asociaciones como MUISA, en donde este tipo de pláticas pues puede ayudar a mantener ese foco en aquellas competencias que son clave para seguir avanzando en la carrera profesional. Ahora, esta incertidumbre comercial tiene también algunos retos, algunos impactos específicos en las mujeres y algunos de ellos son positivos, como los pueden ver en los primeros dos resultados. El primero está ayudando a las mujeres a gestionar mejor las crisis, a mejorar esas habilidades de manejo de crisis. Número dos, también están desarrollando habilidades digitales. Y número tres, reconocen sin duda, a pesar de este optimismo, cómo están canalizando esta incertidumbre, también reconocen que está afectando sus ingresos, ya sea bonos, utilidades u otras compensaciones. Entonces es importante también entender que la aportación que pueden hacer las mujeres en estas, sobre todo en estas circunstancias en donde todavía hay incertidumbre comercial, geopolítica, económica, pues es realmente un valor importante cuando le transmiten a su equipo que es momento de ponerse las pilas, desarrollar estas habilidades que les van a ayudar a navegar en las circunstancias que nos está tocando vivir, ¿no? Entonces, hablamos específicamente en qué competencias se han enfocado las mujeres y aquí destaca algo que es una de las grandes lecciones, lo escribía en mi columna en El Economista. Tenemos un foco específicamente detectado en habilidades relacionadas con la transformación digital, los agentes de inteligencia artificial y la inteligencia artificial analítica. Adicional, están enfocando en liderazgo estratégico, gestión del talento y habilidades financieras, pero esto es realmente una explicación muy clara de lo que vamos a ver en el siguiente slide. Las mujeres se enfocaron en temas específicamente que les están ayudando a liderar las iniciativas de alta visibilidad y alto impacto en sus empresas. Llámense transformación digital, automatización, gestión de datos e inteligencia artificial, que es el recuadro que estamos proyectando en la pantalla. Y aquí vemos un cambio realmente muy drástico. El año pasado transformación digital era 10%, automatización era 7%, gestión de datos era 2% e inteligencia artificial también era 2%. Estamos viendo un salto muy importante en ese liderazgo tan limitado que tenían el año pasado con el liderazgo que van a tener en 2026. Y esto pues es debido a que las mujeres específicamente se han estado preparando en esto y por supuesto también, como lo veíamos en un factor crítico de éxito, están levantando la mano para poder liderar este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces,
creo que es la segunda gran lección que escribí en El Economista sobre cómo podemos capitalizar al talento que se está proponiendo para este tipo de iniciativas, pero también cómo enfocamos los planes de capacitación para desarrollar exactamente lo que necesitamos en nuestras empresas. ¿Por qué? Porque el primer reto para implementar la IA es precisamente el desconocimiento técnico en voz de estas mujeres y vemos pues beneficios muy importantes como son impulsar la innovación, mejorar la productividad a través de este tipo de habilitadores, ¿no? Entonces es realmente importantísimo tener ese enfoque y sobre todo tener muy claro en dónde debemos no solamente enfocar a nuestro equipo en cuanto a los planes de capacitación, sino a nosotras mismas como mujeres si queramos cerrar esa brecha salarial que ahora ya no estará asociada al género, sino a la falta de habilidades digitales y específicamente en temas de inteligencia artificial, porque hay grandes oportunidades por descubrir, como lo tenemos en esta segunda sección que les vamos a comentar sobre algunos estudios que hemos hecho a nivel global, en donde 99% de las empresas tiene planes, por ejemplo, para implementar en este año, en el 2026, agentes de inteligencia artificial. Esto ya es un tema, como lo vamos a ver en el siguiente slide, que no tiene marcha atrás, porque a pesar de que hubiera una recesión, casi el 70% nos dice que va a seguir invirtiendo en IA, 76% además reconoce que va a pagar más a los candidatos y candidatas que tengan habilidades fuertes en inteligencia artificial. Entonces aquí nuevamente les mando ese mensaje, hay que buscar las oportunidades en esas posiciones que se van a crear y sobre todo en esas habilidades pues que de manera oportuna se deben estar desarrollando en el mercado y a nivel personal y con los equipos para aprovechar esas oportunidades. Vamos al siguiente slide para que veamos cuáles van a ser los roles y que ya estamos viendo en auge. Número uno, los ingenieros de prompts de inteligencia artificial. Número dos, los oficiales de ética en inteligencia artificial, los curadores de datos o entrenadores de datos para la inteligencia artificial, los gerentes de producto de inteligencia artificial y los especialistas en gobernanza de inteligencia artificial. Esto básicamente nos da, sin duda, un tema importante a reflexionar, qué tanto conocemos de estos roles, qué tanto sabemos qué habilidades se requieren para nosotras, pero también para los equipos que lideramos. Avanzando en el siguiente slide, vamos a ver que las organizaciones se están transformando y se van a reconfigurar en tamaño, en líneas de reporte, en tramos de control, en roles, en responsabilidades, en métricas e indicadores y también cómo vamos a medir el desempeño de nuestro equipo, pero por supuesto también de los agentes que se están incorporando ya en la mayoría de las empresas, como lo hemos visto. Y aquí también vemos que hay preocupaciones específicamente respecto a cómo planear adecuadamente y proactivamente esta transición, estos impactos, y que no sea un tema que detone la rotación previo a que se capitalice la experiencia de quienes van a entrenar y van a validar esos agentes. Recordemos que el Foro Económico Mundial ha hablado específicamente de todas esas posiciones que van a desaparecer, que eso es inminente, pero también de muchas más que se van a crear. Entonces yo les diría, hay que enfocarse precisamente en las que se van a crear. Y vamos a ver aquí un ejemplo de un HR Business Partner, ahí precisamente, en donde un HR Business Partner, para darles un ejemplo pues, de la función de recursos humanos, tiene un potencial de automatización del 49%, ¿no? Es decir, 49% de sus actividades ya se podrían hacer con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué podríamos aprender desde desde nuestra trinchera, desde nuestra posición actual, para poder ser parte de este nuevo landscape de oportunidades, ¿no? Entonces, aquí vemos que esto es algo pues realmente muy rápido, que se está viviendo en todos los sectores y que nos va a potenciar, pero sí, solo si nos preparamos para ello. Vamos al siguiente slide para cerrar con tres grandes conclusiones, yo les diría, una está embebida en otra, en estas cuatro que ven. Número uno, las políticas no solamente deben ser letra muerta, deben ser algo para consulta en la intranet, sino realmente se deben vivir en la cultura, en los comportamientos, en las acciones, cuando hablamos de inclusión, de diversidad, de respeto, no solamente a las mujeres, sino a cualquier persona en las organizaciones, y que debemos pues tener a esos sponsors, a esos hombres y mujeres que sean realmente los patrocinadores y que ejemplifiquen
este cambio, si es necesario hacerlo, para erradicar conductas que ya no son vigentes de acuerdo a los valores de las empresas. Y por otro lado, medir aquello que importa, medir y vincular esos indicadores de diversidad, de equidad, de participación femenina en particular, cómo están impactando al negocio, si hay más ventas, si hay menos costos, si estamos avanzando con mayor éxito en nuestras iniciativas de inteligencia artificial, si tenemos ese mapa de ruta claro. Y por último, cómo hacemos que todo ello ayude a tener un mejor balance de vida, una mejor productividad, ahora que se habla de la reducción de jornada laboral, y que todo esto pues realmente ayude a cumplir la estrategia de las empresas y alcanzar aquellas metas que nos hemos planteado. La inteligencia artificial no es más que otro habilitador, no es magia, requiere obviamente un mantenimiento, requiere personal capacitado, que es lo más escaso ahorita en el talento, en el mercado, con estas habilidades que les van a permitir traer un retorno de inversión y sobre todo mejorar algo en el negocio. Ese es, yo les diría, la clave, el caso de uso más lógico, aquello que me ayude a resolver los problemas que tengo actualmente cuando implemento inteligencia artificial. Bueno, yo les diría, para ello tenemos una academia de inteligencia artificial, tenemos aquí el estudio con mayor detalle de estos hallazgos, les hemos hecho un resumen en donde podemos ir hablando de los más importantes hallazgos, y también en la columna del Economista lo pueden ver, sobre ello he estado escribiendo sobre todo reflexionando en conjunto con los otros estudios como este pulso que hacemos trimestralmente. Acabamos de sacar el más reciente, el primero de 2026, y cómo concatenando este tipo de hallazgos pues nos puede abrir los ojos hacia nuevas oportunidades. Así que les deseo de verdad muchísimo éxito en esto que emprendan, y también vamos a estarles compartiendo a través de Pilar, de Angie, de Muisa, oportunidades que identifiquemos precisamente para que ustedes se capaciten y para que tengan acceso pues a cada vez más tendencias de inteligencia artificial y cómo lo pueden implementar en su vida personal, pero por supuesto también en su vida profesional, y que eso les ayude a seguir creciendo en sus empresas. Muchísimas gracias, y le voy a ceder la palabra a Angie en caso de que tengamos algún comentario o alguna pregunta. Gracias, Axel, por la proyección. Gracias, Olivia. Ya tenemos aquí la presencia de Mafer, entonces justo le cedo la palabra a ella para que empiecen pues justo a comentar, a la gente que quiera compartir sus experiencias, incluso esto que mencionas, el tema de cómo sobrellevan y cómo llevan en sus trabajos el tema de la IA. Entonces, bueno, les dejo el espacio a Mafer, a ti, y agradecemos toda esta serie de datos que nos compartes, que nos ayudan a retroalimentar el pensamiento y justo la forma en cómo llevamos el día a día. Muchas gracias. Gracias, Angie. Buenas tardes, Olivia, ¿cómo estás? Me encanta verte y escucharte, siempre tan interesante. Ay, encantada, encantada, Fer, igualmente a mí, qué gustazo que nos acompañas. Gracias. Estaba revisando acá el chat, la verdad es que no veo que haya muchas preguntas, entonces en lo que se empiezan a animar, porque sé que siempre les cuesta un poquito de trabajo calentar motores, te quería preguntar, ¿qué cualidades crees que tienen las mujeres que son especialmente útiles para estas nuevas posiciones que se están abriendo con la integración de la inteligencia artificial en las empresas? Y yo te diría, mujeres y hombres, la número uno, Fer, es aprender a aprender. Tener esa flexibilidad y esa agilidad que identificamos en las primeras ediciones, que por ahí también les he compartido en años anteriores, ser lo suficientemente ágiles para poder tener ese pensamiento crítico, pero a la vez poder moldear aquellos comportamientos, aquellas actividades en función de las nuevas tecnologías, ¿no? No casarse con el status quo, no decir es que siempre lo hemos hecho así y no ver más allá de eso, sino realmente romper esquemas, ser resilientes en ese sentido y tener la capacidad también de estar dispuestas a, como en cualquier nueva habilidad, en cualquier actividad nueva que se emprende, a equivocarse y seguir aprendiendo, ¿no? Absolutamente. Pero es interesante que hablas de equivocarse, porque justamente tenía esta plática con alguien en los últimos días
de cómo sí nosotros nos equivocamos, pero también la inteligencia artificial, o sea, está en un proceso de entrenamiento y ese entrenamiento lo estamos haciendo nosotros. Y eso lo Correcto. veo como muy de la mano de justamente estas posiciones de las que estás hablando, que se están abriendo, que son oportunidades para todas las personas, para todos los profesionales que estamos hoy en día en el mundo laboral. Eh, o sea, cómo estamos entrando a la inteligencia artificial. Y yo le decía a mi esposo este fin de semana, o sea, les decía, es que al final la siguiente generación nos va a decir, nos va a echar la culpa de que entrenamos mal a la inteligencia artificial, porque lo estamos haciendo sin saber. O sea, Correcto. estamos educando a la inteligencia artificial como Dios nos da a entender, por decirlo así, haciendo el mejor esfuerzo posible, pero sin tener todavía como todos los lineamientos y las estructuras necesarias para asegurar que es una educación adecuada. Entonces me llamaban mucho la atención dos de las posiciones y sería interesante conocer un poco más, que era la de los espérame, era el oficial de ética y los curadores de data. ¿No? Sí. Entonces esos dos me llamaron mucho la atención porque justamente, o sea, pensaba, es como un compliance officer para ver, o sea, qué es lo que estás ingresando. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito más de esto para las personas que no están tan familiarizadas con cómo funciona? Por supuesto, mira, yo creo que uno de los temas esenciales, que es la materia prima para la inteligencia artificial, es la data que le alimentas. Al final, la inteligencia artificial, como cualquier otro sistema, herramienta o habilitador, tiene que tener un insumo. Y pues un dicho de trash in, trash out, ¿no? Cuando estamos utilizando tecnología. Si nosotros lo alimentamos con data que no es fidedigna, con data que tiene sesgos, lo comentabas muy bien ahorita, pues vamos a estar habilitando una inteligencia artificial con sesgos, con errores, con información que en realidad es basura, ¿no? Y eso es precisamente lo que hacen los curadores de datos, revisar la data que se está alimentando, asegurarse que esté estructurada, que tenga las etiquetas necesarias, que al final la IA la pueda consultar y que sea una base sólida para todo lo que va a potenciar la IA, si no lo que va a potenciar son alucinaciones, errores, etcétera. Claro. Y los Pero, oficiales de ética, como bien lo, perdón, Fer, no, sigue, por favor. los oficiales de ética son, como bien lo comentabas, como esos compliance o ethics officers, en donde tú estás poniendo las reglas del juego con tu código de ética, con tus valores, y aquí es lo mismo, pero para la inteligencia artificial. O sea, ¿qué puedes hacer con la inteligencia artificial y con toda esa data que estás recopilando para que la utilice la inteligencia artificial y también lo que estás generando con esa inteligencia artificial? Asegurarse que tenga un uso alineado a tus valores y hemos visto, pues seguramente han visto casos muy mediáticos en estos últimos meses, año, en donde pues hay sin duda daños reputacionales por el mal uso de la inteligencia artificial y esto pues tiene un componente muy importante de capacitación, concientización, para que las personas puedan, hombres y mujeres, esto aplica igual al talento, realmente sepan qué es lo que se debe cuidar, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se puede hacer. Lo mismo que como cualquier entrenamiento, como bien lo decías, de ética en una empresa, es lo mismo pero aplicado a inteligencia artificial. Ok. Algo que me quedé pensando ahorita que estabas hablando justamente de los curadores de data, es que, o sea, a veces no nada más es lo que le ingresas al sistema, sino también, o sea, cómo manejas al sistema. Y te cuento les platico una experiencia que tuve esta mañana. Estaba yo buscando información sobre X. Dije, por favor, o sea, búscame en todas las publicaciones que veas en español, porque era para algo de un país en América Latina. Entonces dije, en español, ¿para qué? Para que no me vayas a ir a buscar, porque estoy físicamente en Estados Unidos, que no me vayas a ir a buscar nada más en las fuentes de Estados Unidos. Entonces le pedí primero, encuéntramelo en español. Quiero puras fuentes que tengan buena, o sea, que sean reconocidas, que tengan buena reputación. Entonces me busco todo perfecto. Y luego cuando le dije, quiero que tengan buena reputación, por favor, tradúcelo a inglés. Automáticamente me cambió todo y me buscó puras fuentes gringas. Y dije, no, ¿qué pasó con mis fuentes en español? O sea, corrígelo y combina las dos. Quiero las fuentes en inglés y las que tengo en español. O sea, cuando yo te pido las cosas, necesito que busques las dos. Entonces, es como uno tiene que estar buscando todo el tiempo si efectivamente la inteligencia artificial está respondiendo lo que tú quieres.
Buenas tardes. Sí, hola. Hola. Creo que abrieron por error el micrófono. Fer, si Creo quieres que sí, pero continuar. también se desconectó la persona. Ah, no, sí abre por error, ahí está. Ok, entonces, o sea, creo que es interesante, o sea, también como estar uno mismo al pendiente de lo que está, de lo que nos está arrojando la inteligencia artificial. O sea, uno mismo también Sí, tiene que empezar por ser su propio curador de datos y su propio oficial exacto. de ética. Y creo que, no sé, por ejemplo, para las que tienen hijos en casa, me hiciste pensar ahora también, o sea, como en casa también te toca hacer eso, ¿no? Ser el oficial de ética, de hasta dónde Claro, le tengo que poner claro. candados. Entonces, y creo que a veces eso puede ser el mejor entrenamiento para, para la empresa. Cómo lo utilizamos a nivel personal y después cómo lo usamos con la familia. ¿Tú tienes experiencias a nivel personal que le recomendarías a las personas que nos están escuchando que utilicen como entrenamiento para poder sentirse más cómodas cuando estas posiciones se abren en su empresa y demostrar que tienen experiencia? Sí, yo lo que te diría, Fer, y lo comentas muy bien, es hay que perderle el miedo a la IA, ¿no? Sobre todo, entender realmente cuál es la seguridad en torno a dónde se están generando pues esas experiencias, ¿no? Entender que si utilizan herramientas tal vez de dominio público, pues toda la información que suban se va a ir al dominio público, ¿no? Si utilizan una herramienta que es otra de estudio que tenemos, que no está autorizada en la empresa, pues están poniendo en riesgo a su empresa, como en la ciberseguridad, pues obviamente también aquí hay hackeos, hay eh, amenazas, vulnerabilidades ahora con agentes de IA para hacer ciberataques, ¿no? Entonces, Claro. todo esto yo les diría es informarse realmente de cuáles son esos riesgos que emergen, ¿no? En ese matriz de riesgos ahora nuevo, tanto en la vida personal como en la vida corporativa. Yo les diría, así como tienes una matriz de riesgos para decir, oye, salgo de mi coche y lo cierro con llave, ¿no? O sea, no le dejo las ventanas abiertas, etcétera, porque el riesgo es, no sé, desde que llueva y se moje hasta que alguien se lo lleve, ¿no? Por decir algo. Ujú. Entonces, ¿cuál es la mitigación? Pues que lo cierras y le subes las ventanas, ¿no? Es lo mismo exactamente en el mundo corporativo y lo mismo con la inteligencia artificial, ¿no? Así como hay una puerta que se cierra en las oficinas en la noche para que pues nadie se meta, que no tenga que entrar, lo mismo en tus perfiles, lo mismo el tipo de fuentes que consultas, el juicio que comentabas para evaluar qué es lo que se está analizando, qué es lo que está arrojando la inteligencia artificial. Y no solamente la generativa, que es la que le puedes hacer consultas con todas estas pues, herramientas, ¿no? Como Claude, como ChatGPT, etcétera, ¿no? Sino también aquellos agentes que hoy ya son parte del ecosistema y de la fuerza laboral híbrida de muchas empresas, ¿no? O sea, no son pocas, ya hay algunas que tienen un rato implementándolo y yo les diría informarse hoy a reserva de cursos que puedan hacer específicamente, mira, desde un curso en YouTube hasta un curso en LinkedIn Learning o en cualquier plataforma que tengan también en su empresa, yo te diría entrar a este tipo de pláticas y sobre todo darle continuidad y darle seguimiento a esos career paths con sus gerentes de desempeño a nivel ya empresa, en planes formales, como veíamos, uno de los grandes retos para hombres y para mujeres es que no haya planes de sucesión y en algunos casos ni planes de carrera, ¿no? Es que proactivamente busquen cómo empezar a familiarizarse con estos nuevos roles. En algunos casos no existen todavía, se están creando, prepararse para ellos y candidatearse, ¿no? Entonces, parte de lo que hablaba con Pilar también es apoyarles a hacer a través de MUISA algunas pláticas al respecto en nuestro Learning Academy, muy específico y tailor-made a la realidad del sector, a la realidad de las iniciativas que pueden ya estar ustedes en sus empresas emprendiendo y ayudarles a y visualizar y prepararse para esas nuevas oportunidades. Claro, gracias. Eh, me llama mucho la atención, o sea, que comentas justamente sobre los planes de sucesión y a la par de los planes de carrera. Y Uh esto, -huh. cuando pensamos en que antes la gente duraba muchísimos años en las empresas, o sea, yo llevo muchos años en Swiss Re, no te quiero decir cuántos porque se ponen a sacar cuentas, pero la realidad es que la gente duraba mucho tiempo y hoy en día son pocas las personas que duran más de 5 años en una empresa. Ya es como que casi se considera como activo fijo el que dura más de 5 años.
Entonces, es difícil también hacer un plan de sucesión cuando no sabes cuánto tiempo va a estar alguien y es mucho más difícil hacer un plan de carrera cuando sabes que tienes a alguien por 2, a lo mejor 3 años. Ujú. ¿Cómo ves este desafío para las empresas? O sea, ¿cómo, de acuerdo con la información y todos los estudios que han hecho, de qué manera crees que se puede incrementar la retención para poder justamente tener un plan, hacer un plan de carrera en conjunto con las personas, o sea, los empleados, todos los profesionales que trabajan en el sector, y dos, para contrarrestar ese impacto que estamos teniendo de que no hay planes de sucesión o a veces existen los planes como tal, pero las personas se van. Yo ahí te diría, se confundan dos temas, Fer. Uno, que cuando la persona, hoy sobre todo las nuevas generaciones, no tienen una visibilidad de qué sigue para mí, o sea, no hay una respuesta de si me quedo, a dónde voy. Eso es uno de los detonadores de rotación, ¿no? O sea, que no hay un sentido de pertenencia, que dicen, bueno, estoy aquí, pero igual podría estar en otro lado y no hay ninguna diferencia en lo que me aporta. Es vincularlo al propósito también, el segundo tema. O sea, realmente qué es lo que se está ejecutando en la empresa, en esa posición, etcétera, y que al final esté alineado con el propósito de la persona. Creo que tiene mucho que ver cómo se plantea, cómo se socializa y esta avidez que existe de usar nuevas herramientas, de innovar, de ser creativos, realmente aprovecharlo, ¿no? Las empresas que están haciendo hackatones, que están haciendo hackatones continuamente para detectar este tipo de oportunidades que ya existen en las empresas y son pues, realmente conocidas para quienes lo viven en el día a día y que levanten la mano y digan, bueno, ¿cómo lo podríamos mejorar, por ejemplo, con un agente? ¿Cómo lo podríamos mejorar con la inteligencia artificial? Y que se sientan que están haciendo algo de valor, ¿no? Claro, Y cómo eso claro. se reconoce, porque típicamente el tema que ha existido, pues yo te diría de toda la vida es que se castigan los errores. O sea, si alguien propone algo y no funciona, es ya tache, ¿no? O sea, no salió bien y eso en lugar de reconocerse, pues se convierte en un error en la carrera que le frena el crecimiento, ¿no? Entonces la gente prefiere no proponer y cae en la apatía. Pero si nosotros proponemos esos hackatones y hacemos ese tipo de ejercicios, que también con mucho gusto en otra sesión podemos hablar y ayudarles a habilitar uno, la gente se empieza a sentir partícipe y se empieza a acostumbrar a intentar, a iterar, aun cuando falle, y se reconoce las fallas. Hay empresas que reconocen las fallas, porque si estás fallando es que estás intentando algo. Si no estás fallando es que estás en tu zona de confort, en tu zona segura, y eso impide que se innove, que haya creatividad, ¿no? Entonces, eso yo te diría es otro de los grandes temas que tienen que ver con la cultura, con el liderazgo y también con cómo estás evaluando el desempeño, que al final se conjuga con el primer punto que comentabas, cómo mantengo enganchada a mi talento de nuevas generaciones y que no se me vaya en 2 años, ¿no? Claro, claro. No, y viéndolo del otro lado, o sea, creo que también para las personas que nos escuchan, o sea, como decir, bueno, si yo estoy del otro lado y yo no tengo la decisión de generar el plan de carrera para alguien, pero sí necesito saber qué onda con el mío, creo que entonces, si te escucho bien, el punto es entonces hablar o sea, con tu jefe, con tu jefa y decirles, o sea, quiero saber qué es lo que sigue, quiero ver que estoy avanzando, estas son mis expectativas, hagamos un plan que sea como razonable en un tiempo determinado para que lo podamos alcanzar. Y ahora, entre más largo es el plan, pues está un poco más lejos de las manos de quienes son los gerentes, ¿no? Los directores al momento, pero probablemente los primeros 2, 3 años sí están en las manos de las personas que estén trabajando con ustedes. Entonces, si hacen un plan realista, o sea, creo que eh, podrían alcanzarlo, ¿no? La clave está en que abran esa conversación sin miedo y realmente para sentarse a ver qué es lo que ustedes quieren y como que justamente hacer como esos juegos de así junta la palabra con el dibujo, o sea, qué es lo que tú quieres y lo que la empresa te puede ofrecer y cómo lo planeamos para que llegues a donde quieres llegar. Ese es precisamente el punto, Fer. O sea, es alinear esas expectativas, que se elimine esa simetría de yo voy para acá y la empresa quiere ir para allá. Pero nos estamos dando cuenta que hay gente muy creativa que tiene todas las ganas y todas las pilas para proponer y es justo lo que está buscando la empresa, nada más que no se hablan. O sea, no hay esa, Claro. digamos, conversación,
no se entablan además los canales de confianza, etcétera. Claro. Porque hay otro fenómeno que a mí me parece muy interesante y probablemente quienes nos acompañan el día de hoy lo han vivido, y es que la gente te dice, yo no quiero decir lo que ya hago con inteligencia artificial, porque se van a dar cuenta de que ya no hago nada, que no tengo nada que hacer manualmente, y entonces es probable que se den cuenta que ya no me necesitan, ¿no? Y entonces no proponen esas innovaciones y eventualmente lo que va a pasar es que eso que ya estaban Alguien más va a haciendo proponer. va a pasar, pero ellas ya no fueron quienes levantaron la mano y ya no Claro. fueron quienes se subieron a una iniciativa, pues tal vez transversal o a un mayor nivel, por el miedo de revelar lo que ya estaban haciendo, porque ya se les prendió el foco, obviamente identifican 1000 temas que se pueden automatizar, ya los automatizaron, pero no se atreven a decirlo por el temor a que las despidan. Y eso Claro. es lo que frena precisamente pues, su carrera y al final se materializa, ¿no? Ese riesgo porque Claro. pues no se ven como un actor relevante, proactivo, etcétera, en esta adopción de inteligencia artificial. Y en casos como esos que tienes alguien que ya está full trabajando con inteligencia artificial y que estableció procesos, ya se armó un agente y como les diría alguna vez Regina, dijo, es como un robotito. Se da cuenta que ya se armó su robotito dentro del trabajo para que le ayude con procesos y con diferentes aspectos. ¿Qué le recomendarías para que pueda justamente comunicar esto de la mejor manera sin sentir que está brincando o que puede afectar a su carrera? ¿Cómo le recomendarías que aproxime el hablar sobre los avances que ha tenido en sus procesos? Yo te iré identificando a los líderes de estas iniciativas de inteligencia artificial o de transformación de sus empresas, buscar una sesión uno a uno y decirle todos los avances que ha identificado y cómo podría aportar para otras iniciativas. De entrada es enterarse quién es la persona y qué iniciativas existen para candidatearse y decir, yo ya hice esto, yo quisiera incorporarme a lo otro, ¿no? Claro, O claro. Sí, capacitar a porque quienes pues están, no sé, menos avanzados en esa adopción temprana de la inteligencia artificial. O sea, yo creo que hay un campo tremendo, Fer, y como les claro, decía en la presentación, la brecha salarial ahora va a ser por falta de habilidades digitales, no por género. Y ahí las claro. mujeres realmente debemos pues aprovechar esta oportunidad histórica porque estamos en el primer, digamos, en el punto de partida prácticamente el mismo, hombres y mujeres, ¿no? Claro, sí, totalmente. Algo de lo que escucho que comentas es la necesidad de socializar lo que estás haciendo con las personas correctas. Entonces, o sea, ve quién es la persona a la que podría beneficiar los avances que has hecho en tu trabajo para que esa persona clave se entere de las habilidades que estás desarrollando y cuando necesite un equipo, entonces que te considere. Sí, Básicamente, o sea, sí, es decirle, estoy haciendo esto, quiero decirte que me interesa cuando se arme un equipo, cuando desarrolle tal cosa, cuando mi equipo se empieza a trabajar más con ella, yo quiero ser la persona designada. Pero esa parte de, y quiero esto, o no nada más estoy informando lo que estoy haciendo, sino qué quiero hacer con esto. Porque a veces exacto. somos muy buenos muy buenas para comunicar, de, mira, te informo esto, padrísimo, pero si no pido, pues al que no habla, Dios no lo oye, ¿no? Correcto, correcto. Y ahí tocas un punto súper importante también, que es hablar de yo busco ese espacio. O sea, yo ya lo hice, porque uno de los grandes retos es encontrar casos de uso, Fer. Casos de uso es, ¿para qué te va a servir la inteligencia artificial? Si la persona ya lo encontró en su área, en su función, en su actividad, puede ayudar a encontrar otros casos de uso por otras interacciones que tiene donde sabe que, donde ya lo experimenta, lo vive en carne propia, hay retrasos, hay errores, hay retrabajos, etcétera. Y si la persona ya entendió cómo puede utilizar la inteligencia artificial para resolverlo, eso es precisamente lo que más se está buscando ahorita y lo que menos están encontrando cómo demostrar las empresas, ¿no? Están poniendo IA por ponerla en algunos casos y muchos de Claro. estos pilotos están fracasando precisamente por eso. Y el segundo tema es el retorno de inversión. Es decir, cómo están en tiempo o en costo recuperando eso que le van a invertir a la inteligencia artificial. Por supuesto. Entonces, si eso ya rompieron el código, ya encontraron el cómo, es de lo más valioso
que necesitan ahorita las empresas. Y como te decía, podemos hacer talleres precisamente de esto, o sea, quienes estén interesadas y nos quieren compartir el interés de cómo hacer esta transición de carrera y cómo también encontrar casos de uso, o si ya los encontraron, cómo socializarlos y cómo ser pues realmente líderes en la era de la inteligencia artificial sin perder esa parte humana y además lo que caracteriza a las mujeres, que es esa agilidad, esa resiliencia, etcétera, que ya lo vimos en las ediciones de los estudios pasados, como un Claro. fuerte, pues por los múltiples roles que han tenido toda su vida las mujeres a nivel personal, a nivel profesional y que pueden como hacer mil cosas a la vez. Eso es justo lo que se necesita ahorita porque hay que seguir operando como se opera, aprender a hacerlo nuevo y empezarlo a pilotear. Entonces, yo te diría, es una oportunidad realmente tremenda, tremenda para el talento femenino. Súper. No, eso es lo que nos gusta escuchar. Bueno, creo que ya les dimos aquí bastante tips a todas las que están conectadas y sobre todo me encanta la sugerencia que les haces la invitación a tener otra sesión donde les puedas enseñar nos puedas enseñar a todas un poco más en detalle cómo, cómo ir hacia adelante con este tema de la inteligencia artificial. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Nos quedan 5 minutos todavía y no quiero yo aquí robarme todo el micrófono, pero también han estado muy calladas. Entonces, cuéntenme. ¿Algún comentario o pregunta? Qué calladitas. Pues parece que les dejamos todo muy claro, Olivia. No, perfecto, perfecto, Fer. Pues estamos aquí para ustedes a través de Fer, de Pilar, de todo el equipo de Muisa. Cuenten con nosotros y pues ya les estaremos haciendo llegar más información. De entrada, el estudio lo pueden descargar ahí en la página que les compartíamos. Se las vamos a poner en el chat, en el Perfecto. mail. Yo estoy publicando en LinkedIn constantemente reflexiones al respecto y de la columna también que escribo para El Economista cómo todo esto que estamos viviendo en la era de la inteligencia artificial, la era inteligente, como también se le conoce, puede representar oportunidades para las mujeres, en general para todas las personas, pero específicamente para las mujeres, ¿no? Claro. Y bueno, para las que no te tienen en LinkedIn, porque yo sí te tengo, pero las que no te tienen está como Olivia Segura, KPMG, para que te busquen. ¿Alguna otra red en la que te puedan encontrar? Solamente lo tengo en LinkedIn y también Ok, KPMG México, pueden encontrar ok, ahí extractos de nuestros estudios, digo, yo los publico, pero también, por supuesto, en nuestra red de la empresa, de la red corporativa, ahí también lo estamos publicando, nos pueden seguir, y perfecto. en kpmg.com.mx, pero a veces la forma más fácil de consumir es a través de los links, perdón, de los posts que son más cortitos, ¿no? Son como bytes de Claro. información, y ya ahí está el link a donde está la información alojada. Sí, nosotros somos fans de tus posts, entonces Ay, ya los es una... conocemos bien. Ay, Pero gracias, perfecto. Fer. Oye, pues muchas gracias, como siempre, un gusto escucharte, siempre aprendemos un montón y yo no sé cómo guardas tanta información en tu cabeza, siempre me impresionas. Con todo gusto, Fer, con todo gusto, sabes que me encanta estar también con ustedes, es un súper equipo, Muisa, y la verdad es que creo que con cada edición nos vamos además conociendo mejor y compartiendo cosas nuevas siempre. Así que No. muchísimas gracias por el espacio y por ahí seguiremos en contacto. Claro que sí, te mando un abrazo y bueno, Igualmente, listo, gracias a todas. Antes igualmente, Fer, un abrazo a perdón, todas. antes de finalizar, digo, yo quería hacerle una pregunta a Olivia, aprovechando también el tema, pues me gustaría incluso cerrar, si nos puedes comentar, ¿cuál consideras que es el mayor riesgo para las empresas que vean la inteligencia artificial como magia y no como una inversión estratégica? Yo les diría que es de verdad un tema de competitividad, un tema de mantenerse relevantes en el mercado, tanto sus clientes como su talento van a estar implementando y ya están implementando inteligencia artificial, buscan interacciones mucho más ágiles, mucho más fluidas, mucho más estratégicas, más inteligentes y esta agilidad pues precisamente te la da la inteligencia artificial. Entonces, quienes no lo vean como esa inversión, pues difícilmente van a poder ser de los líderes, las líderes como empresas, ¿no? Que dirijan esta conversación y sobre todo que aprendan mucho más rápido. Como decía Fer, es una gran oportunidad ahora mismo para hacerlo y si perdemos por temor o por desconocimiento o por decir después lo hago, pues vamos a perder precisamente ese ser pioneras y pioneros, ¿no?
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Olivia. Voy a colocar el código QR, que es una encuesta que siempre hacemos justo para saber qué les gusta, qué temas les interesa y justo si tienen este interés de seguir participando hablando de este tema, que nos los hagan saber. Se los voy a poner aquí en la pantalla para que con su cámara puedan ayudarnos a responder. Un momentito. Muchísimas, Aquí se los dejamos un minutito más y pues igual agradecerle a las dos, a ti y a Mafer, el espacio, el que estén, el tema y bueno, los dejamos aquí para que puedan contestar y ahora sí, Mafer, perdón, ahora sí dar la despedida final, les agradezco a las dos. No, muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias y excelente tarde a todas. Gracias, Fer, un Gracias por abrazo. acompañarnos. Un abrazo, un besito, que te vaya muy bien. Igualmente, mi Fer, bye bye.